buenas noches, bienvenidos. Hola Enrique, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis? Bien, caballero. Bien, bien, excelente. Semana movida. Sí. Bueno, tenemos mucho tema del que hablar, así que voy a ser bastante breve en nuestra introducción, solamente para recordar lo que está pasando en la región. Esto es muy interesante porque hay gente que cree que ciertos signos políticos o grupos políticos pueden permanecer de manera ad eternum en la administración de un país. Y siempre hay cambios. O sea, la gente cuando no tiene resultados decide votar de manera distinta y eso es muy saludable, así funciona la democracia. Y no importa de qué país se trate. Fíjense lo que pasó en la Argentina. Tuvieron prácticamente 3 periodos los Kirchner y bueno, hoy tienen un signo político totalmente distinto. Un partido conservador es el que gana las elecciones, un presidente conservador, y sin embargo la gente aplaude, festeja, celebra, aires de cambio. Venezuela, vamos a tener después los detalles con Adrián Cativelli, pero así como están las cosas, son 112 bancas curules que van a tener ellos en el Parlamento, es unicameral, y esto significa un inicio de transición en Venezuela, obviamente. Ya se está hablando de las encuestas en Bolivia, donde se va a decidir en un referéndum si puede haber una nueva elección para el presidente Evo Morales, y si bien a Bolivia no le está yendo mal, también parece que las encuestas no le son favorables, o sea, la gente se cansa y quiere un cambio. Y sobre todo cuando se cansa, y esto es muy importante, más allá de la corriente política, de la ideología de un grupo político, la gente se cansa de la violencia verbal, se cansa del patoterismo, se cansa del discurso agresivo, de los líderes políticos que convierten a un sector en el enemigo y permanentemente están denostando contra ese grupo. Eso te puede servir en un momento, te puede servir un periodo, pero no te puede servir siempre. Porque, en definitiva, todos somos miembros de integrantes de la sociedad. En tal caso, lo que espera la gente son resultados, acciones concretas. O sea, si vos tenés un discurso y hablás del latifundio, que puede ser un muy buen argumento político, ¿verdad? Hablás de la concentración de la tierra, te puede servir para ganar una elección, pero no puedes estar todo el tiempo solamente con el discurso, pero al final no hay acciones, la cosa sigue igual. O sea, termina dándose cuenta el elector de que se trata apenas de un buzón que le están vendiendo. O sea, están agitando la bandera, pero en realidad no hay ninguna cuestión práctica. ¿Por qué es importante todo esto? Creo que es una lección que de alguna manera lo aprendió el presidente de la República, que está variando el discurso, que ya no se muestra tan agresivo ni tan irónico, es un decir, ¿no? Porque para la ironía a veces hay que trabajar un poco más las ideas, pero ese discurso que de alguna manera nos genera empatía con la gente, ¿no? Lo que nosotros calificamos también en Paraguay como argel, esa argelería, no genera ningún tipo de entusiasmo, esa es la verdad. O sea, fíjense, el presidente estuvo en Cacupé y le mostraron el dedo. Le mostraron el dedo al presidente. O sea, tiene que saber leer esto el señor Horacio Cartes, como lo tienen que saber leer todos los dirigentes políticos. La gente se cansa de la agresión y de la violencia y del discurso prepotente. No es eso lo que está buscando. Quiere resultados. Y si no tiene resultado, así tengas todo el aparato, como ocurre en Venezuela, todo el aparato público, toda la campaña, todos los subsidios, el reparto de plata. Llegado el momento, el hombre y la mujer de cualquier lugar del mundo saben que las cosas van a seguir igual, entonces decide cambiar. Así que, señor Horacio Cartes, dirigentes políticos en general, ese discurso agresivo no sirve. Más tarde o más temprano te meten una patada ahí donde la espalda pierde su honesto nombre. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Resumen de los últimos 8 días. Ya están acá los analistas de la mesa, por favor. Buenas Señor noches. Adrián ¿Qué Cativelli, tal, por Luis? favor. ¿Cómo está, señor? Toto González, ¿cómo le va, ¿Cómo le va? caballero? Tanto tiempo. Hoy vamos a hablar mucho de su tema, ¿eh? Sí, de mis rubros. Vale la pena. Vale. Hay mucho de qué Es hablar. el momento. Pero Es bueno, el momento. vamos a arrancar. Cativelli, empezamos con lo de Venezuela, ¿le parece Sí. lo último? Bueno, lo último es que la Comisión Nacional Electoral declaró que hay 112 diputados electos de la oposición, es decir, de la Mesa de Unidad Democrática, que es una coalición
de fuerzas opositoras y 55 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto le da mayoría calificada, mayoría absoluta a la oposición, con lo cual tiene una pata muy importante del poder para transformar la realidad en Venezuela. Pero así como se presentan las cosas puede haber un enfrentamiento, porque ya algunas voces opositoras señalan que van a pedir una ley, van a aprobar, mejor dicho, una ley de amnistía para que los presos políticos, Leopoldo López, Manuel Rosales, Antonio Ledesma, sean liberados, y el presidente Maduro dice que no va a aceptar esa ley. Así que ya hay un primer encontronazo. Ya le advirtió a Macri que le va a ir mal. Pasamos al segundo paso, entonces Sí, Macri, que ya confirmó Cristina que no va a estar en la entrega del mando, en la transmisión del mando, así que hay también ahí un poco de, bastante, mejor dicho, fricción. Algunos lo entienden como una postura obcecada de la presidenta, una falta de compromiso con la democracia, ¿verdad? Porque, bueno, quieras o no, la figura del momento es el presidente electo, no la presidenta saliente, que ya fue figura durante al menos 12 años que pasaron, ¿verdad? O sea que movimientos importantes en la región, movimientos en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff está, por ejemplo, sometida a un proceso de juicio político. Hoy se formó la comisión que va a estudiar la acusación. Hay mayoría opositora en esa comisión para analizar el caso Dilma Rousseff. Así que se mueve la región, se mueve en todos los sentidos, y el presidente Evo Morales, por ejemplo, manifiesta que está preocupado por los cambios en Argentina y en Venezuela. Él mismo va a tener un referéndum en febrero para modificar la Constitución a fin de volver a quedarse otros periodos más, y el 53% no está de acuerdo con esa posibilidad de la reforma constitucional en ese sentido. Luego fue hoy la misa de Caacupé, para hacer bien cerradito ya el resumen. Fue la misa de Caacupé, la despedida de Monseñor Claudio Jiménez después de 20 años, se va, renunció. Por 75 años, según el Código de Derecho Canónico, debe presentar la renuncia. Y ahí hubo una pequeña fricción con Horacio Cartes, que según los medios puso cara larga, porque Monseñor Jiménez dijo, nosotros no tenemos reelección. Y parece que le cayó medio ácido a Cartes, que puso una cara medio larga, pero según los medios afines a Cartes, que ya vienen siendo cada vez más, él estuvo muy alegre. No, claro. Entonces, todo depende de la cara con la que mires. Todo depende de la cara del cristal desde el que se lo mire. Lo cierto y lo concreto es que fue una homilía sin demasiados sobresaltos para lo que teníamos en otros momentos de la historia. El que estuvo duro fue Mario Melanio Medina. Mario Melanio sí, pero él siempre fue del área del sector más progresista de la iglesia, y en cambio Claudio Jiménez más conservador, siempre más cercano al poder. Cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. No tienen reelección, pero tienen ¿Qué te parece? años en el mismo lugar. Bueno, Años. Toto. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Bienvenido caballero. nuevamente a la República del Paraguay. 22.000 entradas vendidas para el clásico de mañana. Quedan todavía cerca de 11.000 entradas para este partido entre Olimpia y Cerro Porteño, agotadas agrarias del sector norte, va a estar repleto. Falta un 5% en su capacidad total el sector sur, que es donde habitualmente va parte de la hinchada del Olimpia. Dividiendo el estadio en dos fracciones iguales, el sector de Cerro Porteño en plateas y plateas de VIP Albirroja está prácticamente agotado. Ese sector, quedan aún en el sector de Olimpia, lo mismo pasa en preferencia. O sea, es una semana movida y la incógnita es si el estadio va a estar lleno o no. De que va a estar repleto, va a estar repleto. De que se van a vender todas las boletas para este partido es una gran duda, porque siempre se ponen en venta 30.000 entradas para la cantidad de personas sentadas, cada uno con una butaca, y finalmente las personas terminan hasta casi colgadas al alumbrado del Defensores del Chaco. O sea, siempre hay dudas. Y después ya meten la bola de que no, lo que pasa es que entraron casi 2 criaturas por cada adulto, y ahí ya empieza toda la historia. Bueno, esto va a ocurrir mañana, se van a seguir vendiendo las entradas hasta prácticamente el horario del partido, no en el Defensor del Chaco, sino en los puntos de venta de Tiquetea, y uno calcula que sí, el estadio va a presentar el marco que podemos ver también aquí en las pantallas del estudio. Un estadio que va a estar repleto y que va a definir el campeonato como no ocurría desde el año 1999 entre Olimpia y Cerro Porteño. La diferencia de aquella definición con esta es que es a un solo partido.
En la última oportunidad, una finalísima, Olimpia había ganado el primer partido 1-0 y había ganado el segundo 3-2. O sea, eran 2 partidos de ida y vuelta. Así que apasionante el final de campeonato entre tantas versiones de que está todo arreglado para que llegue. O sea que esto va así. a ser muy importante que sea un buen partido, Sí. que no haya ninguna duda sobre la definición, ¿verdad? Que el que gane, gane realmente con todas las de la ley, para sacarnos un poco ese mal gusto que ha quedado de los últimos, El de los últimos sinsabores, partidos. sí. Ever Aquino será el árbitro del partido. Ever Aquino es el mismo que ya pitó un clásico este año, que sacaron ¿Qué tal? fotos bien. Arbitró muy bien el clásico. Sacaron fotos de la hija Ah. de Ever Aquino con una remera de Olimpia. Decían, bueno, él es un fanático de Olimpia, qué sé yo. Pitó un buen clásico y al día siguiente nadie dijo nada. Esto es O sea, así. es como en el periodismo también. Mientras se luzca el espectáculo y pasemos desapercibidos nosotros, es mejor. Ujú. Entonces, mientras el arbitraje pase totalmente desapercibido en este encuentro, es mucho mejor para el espectáculo. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos nosotros a hacer una breve pausa. Atención, cuando volvamos, yo le pedí a la producción, conseguime 2 periodistas deportivos, ya lo tenemos a Toto, para hablar sin pelos en la lengua sobre lo que está pasando con el famoso FIFA Gate. Vamos a hablar acá de cuál es el negocio. Se habla de coima, esto es coima, se cobró coima. Sí. ¿Se cobró coima para los derechos de transmisión de fútbol? No, ¿cómo que es mentiroso eso? Mentira. A ver, se cobró coima por, esta es la denuncia, ¿verdad? Sí. De la Fiscalía Norteamericana. Coima por los derechos de transmisión de fútbol, coima para decidir en dónde, en qué país se iba a organizar los eventos deportivos. La pregunta es, si pagaron coimas, ¿a quién le robaron la plata? O sea, cuando vos pagas coimas, si es la administración pública, somos los contribuyentes. Claro. ¿No? Estamos pagando los impuestos y resulta que la hora te cuesta más caro lo que tendría que costar. Cuando estamos hablando del fútbol, ¿a quién le roban la guita? ¿A quién le roban la plata? Vamos a hablar de eso, por supuesto. Vamos a hablar de los escenarios que tiene hoy el señor Naput. Escenario bastante negro. Yo estuve revisando qué puede pasar con él en los diferentes, ya sea que él se declare culpable y colabore con la justicia, que se declare inocente y vaya a juicio y lo condenen. Y por último, por supuesto, que se declare inocente y que finalmente la justicia también diga que es inocente. Pero eso vamos a hablar con 2 periodistas que hablan sin pelos en la lengua en instantes. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, Enrique, antes de arrancar, ¿quién nos está respaldando? Estamos apoyados por Tigo. La Navidad es más que solo la época de los regalos, porque nos une a los que más queremos y porque sos importante para nosotros. Vas a recibir un día para hablar y mensajear a cualquier número Tigo sin costo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321 y feliz Navidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, les cuento que ya estoy en compañía de 2 periodistas. Yo pedí a la producción, le dije, buscate periodistas que hablen sin pelos en la lengua, porque el tema del fútbol siempre la gente tiene mucho cuidado, porque después hay que hacer entrevistas con los dirigentes deportivos y son bastante calentones. O sea, después lo que me pasa a mí no me viene nadie para el programa para hablar. Pero bueno, conseguí que esté aquí a Ondina Cantero. Ella tiene 27 años, esta dama que está haciendo historia en el periodismo deportivo. Hola, Ondina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Saluda a la teleaudiencia también. ¿Estás por hacer un programa, conducir tu propio programa, me dicen? No, en ya, televisión. no estamos. Inclusive está la final ya. Se llama NTF Paraguay. Ajá. Transmitimos por Canal 13 los sábados y los domingos. Ah, Ya bueno, estamos en la genial. etapa final. Sí, después se abre NTF Argentina. Es nuevos talentos del fútbol, significa. Nuevos talentos del fútbol. Ah, mira vos. Sí, son chicos de talentos que hay repartidos por todo el país, que a veces no tienen oportunidades, pero que en NTF le damos esa oportunidad de mostrarse, de verse. Va a haber premios, ¿no? Viene la gala final, van a haber muchos. Lástima que todo esto que está pasando con el fútbol Sí, es claro. como en el nuestro un poquito, ¿no? Paró un chiqui, ¿no? Pero igual está la expectativa de la producción de traer inclusive jugadores mejores del mundo en su momento, así No, que claro, estamos esto, así. digamos, el show del fútbol es aparte de todo esto de lo que vamos a estar hablando. Sí, ¿verdad? Ya estoy también con Javier Sosa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Bueno, ni siquiera hace falta que te presentes. ¿Hace cuántos años que estás en esto, Javier? Desde el 99 estoy. ¿Vos sos uruguayo? Uruguayo. Uruguayo. Sí, sí, sí. Te Paraguay. viniste a Paraguay hace... En el 21 de mayo del 99. ¿Y hacías periodismo Y- deportivo también en Uruguay? Sí, hacía. Y yo fundé la 970. Ah, Abrimos bien. la 970 el 25 de mayo del 99. Ah, mira, che, qué bien. Sí. Qué bien, Javier. Después hicimos radio en Radio ¿Eh? 1. Y después hicimos radio en Radio 1, Venir a fuimos encontrarle compañeros. fue mucho Sí. tiempo a Javier Años, Sosa acá. años Años sin- encontrarlo acá en el Bueno, canal. qué bien. Sí. Oportunidad para el reencuentro. Sí. Yo no estoy en súper. ningún lado, ¿viste? Porque estoy prohibido en todos los medios. Ah, ¿en serio? Así que si tenés suerte que no te levanten el programa hoy, está todo bien. ¿Y por qué la censura del...?
¿Vos sos Bocón? Habla Sí. mucho. Ah, bueno, bienvenido al club. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. No, pero viste que acá vos podés hablar del presidente, del vicepresidente, los ministros, los senadores, los diputados. No hables de dirigente de fútbol porque Ahí te vas muerto. tenés problemas. Bueno, quiero empezar hablando del negocio del fútbol. Ah. O sea, a ver, primero, hoy el fútbol es el mayor espectáculo de masas del planeta. O sea, transmitir un partido del Real Madrid, el Barcelona, es uno de los espectáculos más vistos. Ni Madonna tiene el show que, o sea, la cantidad de gente que va a estar viendo. Entonces, obviamente, para poder transmitir ese espectáculo, alguien tiene que tener el derecho de transmisión y después Sí. cobra fortuna por la publicidad. O sea, ese es el negocio Sí. hoy del fútbol. Claro. Más que nada es la transmisión de los partidos. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, quiero entender primero, ¿quién tiene los derechos de transmisión? Nosotros tenemos los clubes que forman una asociación. Los clubes son privados. Digamos que... Son figuras del ámbito privado, sí. ¿verdad? Digo, la figura sí. Es privada. Claro, después del dirigente de turno es el dueño del club. En realidad, claro, ¿Eh? claro, El dirigente de turno, el presidente de turno el es el dueño del presidente, club. claro. Pero no muchos. Acá creo que es Cerro el único club que se maneja de acuerdo a lo que dice la directiva. Después la mayoría de los clubes de primera hacen, Javier Sosa estará de acuerdo lo que dice el presidente, lo que dice su presidente. Pocos son los que se manejan de acuerdo a la comisión directiva. Y otros hacen, no, lo que dice el presidente, en nuestro país, ¿verdad? Pero el tema de sponsor y quién maneja el campeonato, por ejemplo, la Conmebol, que es otra cosa, Sí. el campeonato local, sabemos quiénes son los dueños, los derechos de la transmisión del campeonato local en nuestro país, pero a nivel de Conmebol es más grande, ¿no? Y a nivel de FIFA ni qué decir. Ahora- Es lo que salta ahora, ¿verdad? Ahora, yo lo quiero entender cómo se reparte la plata para saber a quién le robaron. Si se confirma que se cobraron coimas. O sea, esto es así, ¿verdad? Sí, Vamos a con transmitir pruebas. la final de la Copa Mundial de Tokio, de Japón, ¿verdad? Vamos a suponer. Ok, tenemos la Copa Mundial de Japón. Se hace una licitación, supongo, un concurso de precios, ¿verdad? Es que hace eso- la FIFA, eso no ¿o cómo se hace? No, nunca tenemos acceso a eso. Yo no sé qué dice Toto, si Toto también sabe. Eso no, porque, no sé, Javier, nunca se supo. Las negociaciones de los clubes, de las confederaciones, de las asociaciones con los dueños de derechos de la televisación, nunca se puede saber. Creo yo, tengo entendido. No, ¿Javier? es que no. Es confidencial. Supuestamente es algo que no se puede dar a la publicidad, tiene Salvo los clubes. cláusula de confidencialidad. Sí. y demás, y no se puede dar. Pero, digo, esto es una forma de dar la figura. Yo vengo sosteniendo esto hace muchísimos años. El fútbol lava plata. Sí, claro. Claro. Porque acá no puede hablar de que un jugador cueste 80, 90 millones de euros. Digo, no existe eso, no puede existir, es una inmoralidad. Y yo no sé si realmente desquitan publicitariamente la plata que invierten en los derechos de televisión. Seguramente sí, pero es plata del lavado seguramente todo eso. Digo, porque ¿cómo vamos a manejar? Se habla de más de 200 millones de coimas entre distintos dirigentes, ¿verdad? Eso es demasiada plata. Eso, para vos dar 200, ¿cuánto tenés que facturar? Porque no estás dando 200 por un campeonato solo. Estás dando 200 por dos mundiales, 2 Copa América o 3 eliminatorias y demás. Y a varias federaciones Y a también. varias federaciones. Porque se habla del grupo de 6, el famoso grupo de 6 donde están 6 asociaciones o 6 federaciones Pero, espera. asociadas a la Conmebol. A ver, Yo te voy a dar un caso, porque vos preguntabas recién cómo se llegaba a la licitación. Claro, quiero ordenar primero esto. A ver, tenemos los clubes, forman una asociación, Sí. ¿ok? En este Asociación- caso, asociación- ¿hablamos de la Conmebol o hablamos de Ah, la no, no, asociación? quiero ir hasta ahí. Paraguay. Porque vamos a empezar Ah. con la asociación. La Ah, asociación, los clubes paraguayos se unen y tienen la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí. La Asociación Paraguaya de Fútbol con las otras asociaciones de fútbol de esta parte del continente organizan la Comebol. Sí. ¿Está bien? Sí. La Comebol está integrada por Por personas las 10, elegidas las por las 10, asociaciones. sí, sí. ¿Ok? Sí. Bueno, la Conmebol forma parte con otras organizaciones de ese mismo porte de lo que es la FIFA. Sí, ¿Ok? tal cual, así mismo. Ok. La FIFA organiza el Mundial. Se venden los derechos de transmisión. Ese dinero que se cobra tiene que llegar a las confederaciones y de las confederaciones a las asociaciones de los partidos y de las asociaciones de los partidos a los clubes. A los clubes no, tiene No, que ser a a las las asociaciones, selecciones. las asociaciones que participan del Mundial. Del Mundial. Claro. O sea, esto se Claro. reparte entre Claro, los que juegan entre el los que Mundial. juegan el Mundial. Entonces, Claro. Claro. Los Sí. que participan del Claro. Mundial. Porque quiero saber a quién le robaron pues la plata. Porque Y esto es eso- así. Entonces, si la FIFA le cobró a una empresa por debajo de la mesa un dinero que no declaró, ese dinero tenía que haber llegado a las confederaciones y de ahí a los equipos que están jugando el A Mundial. las selecciones, sí. O sea, a quienes le están robando la guita en definitiva es a los equipos que juegan un Mundial, por ejemplo. Sí, a las elecciones, digo, porque ellos, nadie sabe en realidad cuánto se factura, en cuánto se negocia y demás. Acá Claro, el tema y de la menos la transparencia coima. del equipo país, que
en algún momento encabezó Carte, por más que era la cara visible era Naput cuando fue presidente, pero Carte fue el ideólogo del equipo país. Iban a transparentar, iban a poner las cuentas en internet, iban a abrir las páginas de internet y nunca dejaron entrar a nadie. Hubo un periodista de ABC que quiso entrar a mirar los libros y y no le dejaron ver nada. No le dejaron ver nada. Eso todo está en un ostracismo y se reúnen en un hotel, en un salón comedor, con unos bocaditos sin ningún papel y aprueban la manera y dicen que están enterados de todo en cuanto se negoció la televisión. Mentira. Nadie sabe cuánto se negoció acá realmente. Y acá se presentó la empresa que gana los derechos y que lo tiene, todo bien, y pagó. Acá te decía el fútbol local. Acá, sí, acá. Acá que tiene Tigo. Tigo. Acá tiene Sí. Tigo. En otro país, en mi país, por ejemplo, el grupo Clarín había comprado los derechos del fútbol uruguayo en 50 millones de dólares que pagaba en 5 años. Terminado ese contrato, obviamente tenía la posibilidad de renovar. Y Figueredo era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en aquel momento. Y el grupo Clarín volvió a ofertar los 50 millones pagados en 5 años y el grupo de Casal, de Paco Casal, ofreció 50 millones de dólares pero a pagar en 10 años. Y no se tocó la carpeta del grupo Clarín, se la llevó directamente Casal, que era la misma plata con el doble de tiempo. Es decir, entonces las licitaciones... Es la mitad de plata. Sí, claro. Si te dan 10 años claro. en vez de 5 es la mitad de plata. Entonces, la mitad de la plata. Entonces, te das cuenta que dónde está la licitación. Pero ¿quién sabe eso? Los que manejan en ese momento el fútbol. En Uruguay eran 5, acá son más. Porque el comité ejecutivo acá está representado por todos. Está representado por la A, la B, la Z, todos se están representando en el comité ejecutivo. Pero que ahora está Pero nadie totalmente conoce nada. desmantelado, Porque la negociación la hacen 3, Claro. 2 o 3 tipos. Van y negocian y después le dicen, mirá que ya vendimos los derechos y te va a tocar tanto. ¿Y cómo? Pero el marco Es que legal, fue ¿cuál así. es? ¿Cómo es el asunto? Porque yo lo que no entiendo es cómo funciona esto. Porque, digo, si yo soy, uno de los clubes que forma parte de la asociación es la que arma la selección para jugar un mundial, etcétera, la plata la tiene que recibir la selección. Sí, pero ¿Por qué no tengo derecho de saber yo cuánta plata es lo que se va a facturar? vos podés gritar en los pasillos, Luis, pero queda allí. Yo recuerdo cuando fui a la Copa Libertadores al sorteo y el balance con una asamblea extraordinaria de la Conmebol, y recuerdo muy bien uno de los presidentes muy altos de la asociación decía: sí sabemos cómo es esto, vamos a pedir un peritaje o vamos a pedir un conteo para que nos den la transparencia. No, tenés que aceptar el balance porque es el balance y ya está. Y se hablaba de números, y hablamos solamente a nivel de Copa Libertadores de América en ese momento. O No sea, estamos todo el mundo hablando... sabía que existía el curro, pero nadie y lo claro, decía. porque andá decís vos, Luis, bueno, intervengamos, pidamos que se intervenga, vayamos a la FIFA, ¿y quién lo acompaña a esas 1 o 2 asociaciones que quieren transparencia? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo arropa? Judicialmente y también legalmente, ¿no? Así que es una cosa, es algo muy largo que tiene su proceso y recién ahora... Es una porque- mafia esto lo que me está contando. Claro, no, porque pero- un seguimiento de 2 años. Loreta dijo, la que le puso en vilo a todos los popes del fútbol mundial, esto venimos siguiendo hace 2 años. Estás hablando de la fiscal americana. Claro, Loretta Lynch. Loretta Lynch. Esto venimos haciendo hace 2 años y hay pruebas. No quieran venir a contarme cuentos, que yo la historia ya la sé todo. Dijo en una conferencia de prensa cuando horitas después de que a Napulo agarraran, lo detuvieran, ¿no? Y es triste. Para mí creo que fue uno de los momentos, así como cuando se elimina Paraguay y no llega a un mundial, creo que fue uno de los momentos más tristes por tratarse de un dirigente paraguayo, ¿verdad? Detenido y en portada de todos los diarios Ah, no, deportivos. yo estoy muy feliz. No, Yo estoy muy feliz. O sea, a mí me No, parece yo fantástico por que- el fútbol me puse muy que lo triste, en procesen. serio. Si el hombre se quedó con... No importa que se quede con Claro. 10 dólares. Y ahora tiene que... Esto, ojalá nuestra justicia fuera así, ¿verdad? Te quedaste con el vuelto, querido, adentro. Pero a ver, Toto. Bueno, para clarificar un poco la situación, Luis, también, ¿quiénes son los 2 grandes estafados, entre comillas, en esta situación? O no entre comillas, Sí. sino realmente. Uno, los distintos estados de los países que participan en esto, porque es dinero que no entra dentro del circuito financiero y son personas que no están pagando impuestos. De hecho, Naput, en este caso, todos los directivos que estaban antes, Leo, los brasileños, los colombianos, el mismo Blatter que va a ser investigado y otros, son investigados por una evasión fiscal y lavado de dinero. O sea, ahí primeramente son los estados parte de cada una de estas personas los que se ven perjudicados porque o es dinero que no se traduce en impuestos. En nuestro caso, Claro. por ejemplo, a partir de este momento es dinero que tiene que ver con la renta personal de Juan Ángel Naput, que él aparentemente, según menciona Nicolás Leos, recibió y eso no ingresó como un aporte legal y a partir de ahí no puede tributar y es una cuestión que tiene una cadena que afecta al Estado.
Y punto número 2, afecta a los clubes más humildes del fútbol. ¿Por qué? Al ser una entidad privada y los integrantes son los clubes y ahí se arma una cadena, la FIFA viene a ser como el dueño de toda la empresa. La FIFA es la dueña de toda esta empresa. Y cuando a la FIFA no le dan todo el dinero que le corresponde por sus derechos, los clubes que están más abajo no van recibiendo. Dentro de todo, cada uno de los integrantes de la APF sabe cómo se maneja el tema, Sí. cada uno de los integrantes de la Conmebol sabe cómo se maneja el tema y cada uno de los integrantes de la FIFA sabe cómo se maneja el tema. En donde ellos no se dieron cuenta que estaban cometiendo un error es cuando ellos decidieron pensar que no estaba mal lo que estaban haciendo. Ahora, si ellos lo hubieran publicado y decía, poniéndote X, Luis Vareiro, presidente de la APF, decía, señores, acabo de conseguir un contrato para el fútbol paraguayo de 50 millones de dólares por los derechos de transmisión. En mi gestión, yo conseguí la empresa, yo lo hice y me quiero quedar con el 20%. Y quiero saber si los clubes están de acuerdo. Estamos de acuerdo del 20% de comisión por el negocio que nos consiguió el señor Juan Ángel Naput. Hacemos un recibo, recibe ese dinero y es dinero legal, era dinero limpio. Lo que ellos hicieron es saltaron ese cuadro de legalidad y a partir de ahí ellos están bajo la lupa de la escena internacional. Ellos saltaron un cuadro de legalidad sin que muchos lo supieran y con complicidad de otros tantos también que son los que manejan el fútbol. Argentina y Brasil han manejado esto a su antojo y cuando se va a Grondona y cuando se va a Teixeira lo manejan los otros, los más pequeños. Ahí entró Chile, entró Colombia, entró Paraguay, entró Uruguay y después fueron entrando los demás. Cuando nos limpien a los que estamos hoy, dirán los actuales, digo, Chile, Uruguay, Colombia y Paraguay, bueno, estará Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Y así sucesivamente. Esa es una rosca que no va a terminar. Ahora, Toto, toca hacer una breve pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita, pues. ¿Sí me va a dar tiempo para la pausa? Porque después quiero hablar de la situación de Naput propiamente. Pero esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué se inicia el proceso en Estados Unidos, verdad? Porque esto dicen, me entero yo ahora de que esto era Vox Populi, todo el mundo sabía, pero bueno, es una práctica que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? A ver, en la justicia norteamericana, cuando vos te vas a una licitación, aunque sea una empresa privada, y pedís una comisión, una coima, eso es extorsión. Y la figura está penada por la legislación norteamericana. Si el dinero que obtuviste lo metiste en el sistema financiero y lo moviste, eso es lavado de dinero. Y además, si estuviste de acuerdo con varias personas para cobrar la comisión y meter la plata al sistema financiero, eso se llama asociación criminal. Son las tres figuras que hoy pesan sobre Juan Ángel Naput. El error que cometieron estas personas, que creían que esto era muy normal y muy criollo a nivel local, cobrar las coimas, fue haber metido esto en el sistema financiero norteamericano. Allí pasó a ser lavado de dinero. Las tres figuras sumadas le pueden dar al señor Naput hasta 40 años de prisión. Hacemos la pausa. Enseguida vamos a hablar de los escenarios del presidente de la Conmebol. Bueno, Enrique, ¿quién nos respalda? Estamos respaldados por Barcos y Rodados. Presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados. Full 92. Bueno, gracias, Enrique. Bueno, vamos a hablar del escenario que tienen los dos paraguayos que están invitados. No, chiquitito. Sí. Porque vos te enterás ahora de todo lo que pasó. El problema es que en este país el periodismo deportivo es servil al poder del fútbol. Si no, hace memoria nomás. Desde que cayó Leos hasta que cae Naput. ¿Cuántos medios de comunicación vos escuchás que tratan el tema? Y no precisás ser comprado por nadie, ¿eh? Con tu silencio ya nomás ya sos cómplice, ya sos servil al poder del fútbol. Bueno, con tu silencio no. Pero yo estuve leyendo en los periódicos todos los días. Pero y muy en la poco radio sale. hicimos Muy todas las poco sale, muy entrevistas poco que había que sale. El que más saca es ABC. A veces El saca que más todos saca los es días. ABC. Hay un Yo espacio pido por especial, favor que sí. nos dejen de sacar. Sí. Y Cardinal también, que habla mucho del tema. Disculpame, vos no escuchás la radio, querido. Sí, Sí, yo lo también. escucho. Nosotros lo hablamos todo el tiempo. No puedo no me vengas a escuchar. decir, No puedo escuchar. Hablamos todos los días. Escucho programas deportivos cuando puedo. Yo veo los programas deportivos y sé cómo ustedes polemizan. No, dejate joder. No. Yo también, así que Javier... De que hay una crisis en el periodismo deportivo, hay. De que hay una crisis en el periodismo deportivo, hay.
pero tampoco el diario ABC Color es el salvador del periodismo deportivo nacional. Bueno, yo no dije eso. O sea, pero no, de lo qué digo trata. porque está No, dando... no, pero espera, están dando quiero, como se quiero dirá. ir a los escenarios, a ver. A lo que yo quiero ir, Luis. Me parece importante esto. Yo creo que algo que estaba diciendo Javier, que yo creo que es cierto, eso hay que decirlo también. El periodismo deportivo, obviamente que hay individualidad y hay gente que hace Sí. muy buen trabajo, ¿verdad? Pero se tomó siempre como la crónica del partido de fútbol, el relato deportivo, ¿verdad? Y nada más. De hecho, muy poca investigación se ha hecho. No hay. No, en el periodismo Casi deportivo nada. no existe la investigación. No es lo que vos hacías en El Ojo o lo que hacen Claro, otros periodistas. No existe en el periodismo deportivo. No hay periodismo de investigación. Nadie investiga nada. Claro, no se considera, o sea... Porque después no te dan la nota, no te dan la primicia, no te dan el está. aviso, no te dan Por ahí nada. venía la mano, por ahí venía la mano. Pero Sí, quiero ir a los sí, escenarios. pero podés informarlo y comunicarlo como en el espacio en que tenés. Ahora hay un tema también, Luis, para que vos hables y hables con propiedad, hay pruebas, tenés que tener pruebas, ¿no? No, claro, Porque claro. después viene lo otro también, ¿no? Y como es un tema tan delicado y que recién ahora salta a la luz, porque a mí de verdad me re sorprende, cuesta creer de la investidura de un doctor Nicolás Leos que tenga este tipo de acusaciones, del licenciado Juan Ángel Napú y de otras tantas personas. Aquí el único que se salva creo que son 3 presidentes de Colombia, después está De Chile y Alejandro Domínguez también entre ellos, ¿no? Hay una nota muy especial que el colega Daniel Chun justamente hacía con relación a eso. Entonces llama mucho la atención, ¿no? La forma en que se dio, lo rápido y fue así, pasa esto en la Pero FIFA, claro, hay corrupción. Pero y lo que las pasa es pruebas- que eso también hay que entender que la diferencia de la justicia norteamericana a la nuestra. Acá la fiscalía te imputa cuando sospecha que hiciste algo. Acá no Te es eso. investiga a partir de eso y luego si tiene elementos te acusa. O sea, vos sabés que estás en un proceso. Sí. La justicia norteamericana sospecha Tas. algo y te investiga. Te investiga y te puede investigar 10 años sin que vos te enteres Sin de que que está vos te- investigando. es lo que pasó. Cuando tiene elementos y dice, Ahora- Ondina es culpable y tiene todos los elementos, ahí te acusa. Por Sí. eso el proceso es rápido. Claro. Por eso a nosotros nos sorprende, che, ya pidió Sí, la extradición, la sí, sí. mierda. Y Porque tiene es nombre así. y pone nombre y apellido, Loreta, nombre y apellido, Sí. Juan Ángel Napú, porque sabes más, dice, No, hay y pruebas cuenta- y son cuenta toda la ciertas. historia. Cuenta toda No, la pero, historia. pero de todas proceso. maneras, nadie se sienta acá ni en ningún medio comunicado a acusar a nadie. Solamente estamos comentando nosotros No, como claro. todo, lo que hoy sabemos todos. Claro. Y los acusados en este caso, antes de que andar mostrando la culpabilidad de los periodistas de lo que decimos, tienen que demostrar su inocencia primero. Claro. Pero No, después claro. nadie acusa nada. Digo, solamente son hechos de la realidad. Ahora, quiero ir a Me los parece que escenarios. lo más coherente que pudo haber hecho, o en realidad creo que habrán sido los asesores, los abogados de Napú, decirlo, tu extradición a Estados Unidos, aceptarlo y ya. Me parece que fue lo más coherente al margen de todo lo malo que le está pasando y yo creo pagando. que fue, honestamente creo que fue lo más barato, porque lo que le habrán dicho, querido, te va a durar esto 3 meses, pero igual te van a extraditar y te va a costar una fortuna. Más todavía Yo creo que también. se iba así o sí, igual. Pero quiero ir a los escenarios. Naput y Leos. La justicia norteamericana funciona normalmente así. Hay un caso grosso y ellos dicen, esta es la cabeza, estas Sí. son las otras que están abajo, estas son las otras. Entonces empiezan a agarrar las cabezas más chicas y le Sí, no dicen, te mira, olvides de Figueredo, porque los 3 presidentes de la Conmebol, De la Conmebol los fueron 3 están adentro. presos. sí, Sí, por los eso. 3. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Agarran a los más pinches y le dicen, bueno, mira, declarate culpable de esto y de esto, te hacemos esta concesión, pero vos me pasás información para agarrarle a este de más Sí. arriba. ¿Qué es lo que Le pasó? agarrás Me a este parece- más es lo que arriba, pasó ahora. negociás y así vas. Ahora lo agarra. Lo que pasa es que Naput está entre los que está más arriba. O sea, ¿qué puede negociar Y el él? ¿Qué vicepresidente de la cabeza FIFA puede también. entregar? Pero el ponele, vicepresidente de la ponele FIFA. que le diga a Estados Unidos, perfecto, Napú, te vas vos, pero que venga Leos. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está, pero depende de él que vaya Leos. Yo creo que Leo no se va a ir. No lo van a dejar salir. O sea, Leo tiene, La ¿cuánto tiene? justicia. 86. 87. 87 años. O sea, 87. Leo lo que tiene es el argumento de la edad, La edad, para que no le evitar permite. que... a Estados Unidos le importa un pito que tenga 100 años también, ¿verdad? Pero acá sí puede eventualmente usar como excusa eso, como excusa, lo digo bien y con todas las letras, los jueces para evitar su extradición. Entonces, la ¿Qué es lo que cabeza está máxima que pasando? queda, ¿cuál es? Y la de Napú y después está también lo de Blatter, pero que es otro estamento, que es la FIFA, ¿no? Pero acá por llamarlo de alguna manera, el pez gordo es el doctor Nicolás Leos. Por eso yo decía, ¿qué pasa? ¿Lo agarran, van allá? Bueno, o le dice, contame todo detalladamente a Napú. ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ir para largo porque todos Sí. los que están presos, los que están procesados, están presos. Digo, son todos sudamericanos o centroamericanos. Digo, no hay ninguno europeo todavía acá.
No, no hay. ¿Eh? No, ¿Qué Platini, le- Platini Claro, está... porque Cierto. A mí no me diga que Blatter y la Madre Teresa Calcuta. No, pero Michel Platini también está Sí, procesado. Y Napú está con 90 días de suspensión, no puede nada ligado al fútbol como los demás miembros. O sea que es brutal. Y también para nivel de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Luis. O sea que esto va mucho más allá de lo que ellos puedan cumplir como condena o no, demostrar su inocencia o no, en el caso de Napú y todos los detenidos, ¿no? Pero después también hay que ver, Javier Sosa, cómo queda ahora la Conmebol. Claro. Inmediatamente el vicepresidente asume, el ¿no? uruguayo asume, Pero habían en el año 96, en Mar del Plata se había estipulado que ni Brasil, Argentina ni Uruguay podían ejercer la presidencia, salvo que fuera una forma interina. Yo lo que creo que debe haber elecciones otra vez a nivel de la Confederación. Pero independientemente del resultado final de todo esto, yo decía, ella está medio conmocionada por el tema. Yo estoy feliz como perro con dos colas. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo saber es estos tipos, demostración de lo contrario, serán culpables, serán inocentes, no me interesa. Digo, se dan cuenta de que no son los que se creyeron que eran impunes, eran inmunes, pasaban por arriba a todo el mundo, bajaban los dedos a los periodistas, hacían lo que querían con el fútbol, eran soberbios. Hoy se dan cuenta que son tipos como cualquiera de nosotros. Lo único que no tienen los problemas económicos que tenemos nosotros. Claro. Porque los únicos dirigentes del tenemos fútbol las que se acusaciones sirven, nosotros. pero yo Claro, no le dejo nada a mis hijas, Barreiro, yo no le dejo nada a mis hijas, pero las puedo mirar todos los días a la cara y van a decir, qué pelotudo, ¿sos papá, no hiciste un peso en esto? Sí, no hice un peso en esto, pero la miro a los ojos y le dejo la honestidad y la decencia. También. Claro. Y cuando siento una ambulancia, no me meto abajo de la cama, aunque sea una ambulancia. ¿Viste? Porque algunos de estos tipos sienten una ambulancia, ¿qué pasa? Y como no sabe si es ambulancia o patrullero, se meten abajo de la cama. A ver, Toto González. Bueno, no, el cuadro va a ser peor todavía para muchos. Sí. Algunos creemos que, bueno, Nicolás Leo se va a morir aquí en Paraguay, no le va a dar el tiempo para ser extraditado. Y creemos también que en el caso de Juan Ángel Naput, en el mejor de los casos, hoy va a pasar por lo menos un año dentro de los Estados Unidos, va a llegar, va a dar una fianza de 3 o 4 millones de dólares y a partir de ahí va a enfrentar un proceso. Y este proceso va a tener que tener un final indefectiblemente, porque todos los procesos ahí sí tienen un final, ahí no van a poder chicanear y no le van a poder recusar a todos los fiscales que se le pongan enfrente, va a tener que tener un final. Y cuando ese final llegue, vamos a tener que empezar a estudiar cómo va a ir el fútbol paraguayo y a dónde va a ir el fútbol paraguayo también. Nosotros tenemos un fútbol poco profesional, Luis, y detrás de todo esto, más allá de las coimas, extorsiones y lavado de dinero que se acusan hoy en los Estados Unidos, el fútbol acá en Paraguay también es un gran lavarropas que limpia el dinero de muchos directivos que están hoy, que estuvieron y que van a estar mañana. No se sabe de dónde viene el dinero para poder mantener a los clubes deportivos hoy. Cuando la gente dice se arreglan los partidos por la recaudación, con la recaudación Olimpia y Cerro Porteño no pagan un mes de la luz, la deuda y los salarios. ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué transparencia tienen? ¿Hasta cuándo los clubes deportivos van a dejar de ser entidades sin fines de lucro cuando en realidad mueven millones y millones de dólares todos los meses? A partir de ahí podemos hablar de que queremos terminar con la mafia del fútbol y a partir de ahí también el periodismo deportivo se tiene que replantear muchas cosas. Mientras el periodismo deportivo sea débil, así como cualquier rama del periodismo, las instituciones a las cuales nosotros le hacemos cobertura todos los días también van a ser débiles y van a hacer lo que quieren. Hoy el fútbol no se puede sustentar en Paraguay por el fútbol mismo. Se sustenta porque está colgado de las tetas de algunos dirigentes del fútbol paraguayo que están dando su dinero y que lo van a recuperar de algún momento a otro. Sí o sí, lo van a tener que recuperar. Acá nadie es altruista que va a tirar el dinero al cielo y no lo va a recuperar. Salvo algunos casos como el de Óscar Vicente Escabone, que en su momento dijo, bueno, Olimpia me debe 5 millones de dólares, ¿saben qué? No me van a pagar nunca. Yo les voy a donar ese dinero. Después, todos los otros vienen al fútbol para dar dinero, para tener exposición, para poder tener un peso dentro de un país también, porque ser presidente de Olimpia y Cerro Porteño es como ser un senador acá en Paraguay, y después de ahí van a tener que recuperar su dinero. Cuando transparentemos eso, ahí vamos a comenzar a hablar de un nuevo fútbol paraguayo. Bueno, yo me estoy yendo ya, pero quiero cerrar. A ver, vamos un poco al fútbol local. De todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Todo esto que parece que es la gran corrupción a nivel mundial y que me parece fantástico que se sepa ahora, y me parece que el trabajo que está haciendo la señorita Lynch es realmente delicioso. Yo leí todo lo que es la acusación, espectacular, es Encima, un libro. sin titubear, Es un libro. Bueno, pues la justicia americana es otra cosa. Ahí Es le otro importa un tema. pito si vos sos el director de Enron o sos el presidente de los Estados Unidos. Le importa un pito. A ver, en el fútbol local, todo esto también, digamos,
aplicando al chiquitaje nuestro, existe eso de que se le paga al árbitro. ¿Eso es rumor nomás o eso es Sí, cierto? Es que siempre se habló, ahí está Javier Sosa, siempre Javier. se habló, pero anda a comprobarlo también. Lo único que se pudo comprobar fue el audio Rondona con amarilla, ¿no? Creo que fue uno de los pocos. Yo creo, ¿no? Pero después... hasta demostración de lo contrario, Sí. hasta demostración de lo contrario, los árbitros son honestos hasta que alguien me trae algún video de alguna valija que anda por ahí. Lo que sí puedo decir es que los árbitros son horribles, Ineptos. son espantosos. Son espantosos. Sí. ¿Por qué? Porque las direcciones de árbitros son espantosas. Acá se trae un argentino, que no es por un tema de nacionalidad, se trae uno porque se le ocurrió a Alejandro Domínguez, no sé cuánto gana este fenómeno, que viene acá como un gran inventor a implantar el sorteo de árbitros, cosa que estaba abolida en el año 80, porque yo también fui jugador de fútbol. En el año 80 se dejó de usar el bolillero. Entonces era la designación más directa. Entonces acá le vendieron que el bolillero era la mejor solución y ahí en el bolillero vemos lo que estamos haciendo. Pero a Melonino, toda esa gente que está capacitando árbitros, no están capacitados ellos para capacitar a nadie. La docencia es muy difícil, no cualquiera puede hacer docencia. No, claro. Yo no podría hacer ¿Y docencia. cuánto gana un árbitro para empezar? Lo mínimo es 5 ahora. Creo 5 que, millones. Creo que 5. ¿Por tiene mes? tiene que pagar el equipo local. No, por cada partido que arbitra. por cada partido. Por eso es que cada árbitro... buena plata, normal, ¿eh? buena plata, árbitro. No, antes era 3, ¿no? Por eso es que cada partido, por eso es que cada árbitro tiene que tener una 5 profesión. palos por partido. Tiene que tener una profesión. Y si sí. gana el los que de paga- FIFA, y los de FIFA, o sea que los que son árbitros FIFA ganan más. Tienen un plus, ¿no? Además de ir a arbitrar también a nivel internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, siempre hay un plus, ¿no? Pero a lo que quiero ir el plano local, siempre los 10, los clubes de primera, hace rato que vienen pidiendo a la asociación también transparencia, balance, todo. Hasta ahora no hay, creo que eso tampoco, ¿no? Acompañando solamente nosotros hasta de donde podemos y donde tenemos la ¿Y por qué no información. hay? ¿Por qué Alejandro Domínguez no puede poner en la El que página siempre web? pidió y se fue y reclamó siempre fue Marcelo Reganate, a los Y 4 después vientos nadie le dio diciendo pelota. a los- No. y que nunca se lo pudo recibir. Recanate Pero- erró el mecanismo, usó métodos poco ortodoxos, pero no dijo ninguna mentira. Hoy se dan cuenta. Bueno, qué notable, che, qué notable No, este tema es del fútbol. Para mí me parece súper fantástico triste. que se arme un quilombo con esto, que sepamos todos los números y a partir de ahí que se exija. Es más, que la gente exija en sus clubes. Si hay un presidente del club, bueno, ¿cuánta plata estás gastando? ¿Cómo es el tema? Si sos socio de un club, es tu derecho, se supone. Y aparte, lo que pasa esto a nivel ya internacional y es muy grande, yo creo que ojalá sea un precedente para nuestro campeonato y que se transparente todo ya. Ya nomás, que eso sí podemos pedir nosotros como medios también, ¿verdad? Desde la asociación y con todos los clubes, ¿no? Porque al fin y al cabo ahora dijeron con este partido extra de mañana los olimpistas. No, está todo arreglado, hagamos vacío al estadio. Yo El creo... el día que pidan balance y pidan transparentar las cosas, no suben más a ningún avión. Entonces no se van más con la selección a los mundiales, en la eliminatoria, en la Copa de América. Entonces ya no viajan más los amigos, las amigas, las sobrinitas, todas esas cosas de los dirigentes del fútbol. Qué maravilla toda esa historia, Sí, yo no conocía, sí. ¿sí? Todos van con todo el Y el equipo. periodismo deportivo es igual al periodismo serio que usted hace. Es así, hay cositas raras siempre y en el tema político y en el fútbol no está ajeno también. Y por lo visto a nivel mundial ni qué decir, no es más grande aún, ¿verdad? Pero esperemos que se llegue a su final y que sepamos todos los números como decís, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco mucho, Javier. No, al contrario, gracias por Ondina, un por placer, haberme ¿eh? invitado. Un placer realmente. Es un placer escucharlo a Javier hablar. Uy. Bueno, y ojalá, yo sueño con verlo a Blatter con el traje a raya. No, yo sé que son me Yo va a quiero dar- saber quién le ¿Eh? hace la tinta en el pelo a Figueredo. Son malos. ¿Sí? Quiero saber quién le hace la no te tinta a preocupes, pero en Figueredo. la prisión no hay mucho para... ¿No le harán la tinta? Ay, no, lo de menos le va. Y lo peor es que vos no podés ver porque esos están ahí, nada se puede mostrar, nada. Por eso tampoco se sabe ni en qué momento lo van a extraditar se habla de 10 días, ¿no? Ahora Napú para ir a Estados Unidos, pero nada se puede saber para no mostrar nada. Para cerrar lo que decía Javier, estoy totalmente de acuerdo. Esto sobre todo le saca ese halo de impunidad que tiene gente en el fútbol, en la política, esa gente que cree que es impune. En algún momento cae la guadaña, ¡sac! Y es una delicia. Pausa y ya volvemos. Bueno, última parte del programa. ¿Te acordarás del incendio en la Ande y de lo mucho que se habló en aquel momento de la posibilidad de una contaminación con ascarel? Bueno, estoy con Blas Cuenca, él es bombero voluntario. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos y para los televidentes. Colega además de Radio Caritas de hace Sí, años. sí, de hace años. Bueno, Blas, contame tu caso, por favor. Vos tenés un caso rarísimo, fuiste contaminado con ascarel. De los casi 350 análisis que se estuvieron realizando al personal bombero, por lo menos hasta ahora, mi situación es la única. De entre 350 yo solamente, o sea, mi caso fue la que superó
el rango que manejaba la gente del laboratorio, que era hasta 20, un porcentaje de 20 de nivel dentro de la sangre. ¿Y vos cuánto el tuviste? mío, yo alcancé 28.3. Ah, 28.3. De los primeros 200. Por encima del rango de seguridad, Sí, digamos. por encima del rango que utilizó el laboratorio para realizar el análisis en sí de lo que sería para descartar una posible contaminación, o si es que teníamos este químico dentro del cuerpo. sistema, claro, y a consecuencia del ¿Y qué te análisis, produce eso? por el momento nada, porque esto tarda, es un proceso largo para eliminar o para que esto pueda manifestarse. Ajá. Queda, el contaminante queda en las células adiposas, en la grasa. En la materia grasa. Por eso justamente el único tratamiento que hay, esto no es un medicamento, no es que yo voy a la farmacia, compro un remedio y ya. Eliminas. No, esto es un proceso de años. Que hay que hacer primero hacer todo un chequeo médico, ver cuánto es el sobrepeso que tengo, bajar ese nivel de lo que es el sobrepeso y a partir de ahí empezar a mantener. O sea, si vos aumentás de peso, otra vez aumenta tu nivel de... Eso queda. El 28.3 queda. Ya no se elimina eso. Eso se elimina únicamente realizando dieta, haciendo ejercicios, quemando la grasa, consumiendo mucho líquido, porque de otra manera eso no eso queda. Y para que eso se elimine es un proceso de entre 2, 5 o hasta 10 años. Hay inclusive hasta hoy en día funcionarios de la ANDE que tuvieron, creo que hace 11 o 12 años atrás, cuando hubo el derrame en la represa de la Caraí, hasta hoy en día ellos siguen con el tratamiento. Sí, hay casos. Y si vos no te trataras, si vos no eliminaras eso, ¿qué te puede pasar? Puede o no generar células cancerígenas. En mi caso yo fumaba, yo dejé de fumar mucho antes de este incendio, pero eso puede ser también una ayuda para que esto de repente potencia pueda... el riesgo del cáncer. Claro, si yo no cuido no bajo esto a la larga puede producir cáncer, porque inclusive 2 funcionarios de la ANDE que fueron expuestos mucho más al producto, yo tengo entendido que 2 personas fallecieron. Terminaron con cáncer. Terminaron con cáncer y fallecieron de cáncer. Blas, ¿el Estado qué está haciendo por vos? Nada, yo netamente me manejo el gasto en sí de todo lo que conlleva ¿Tu tratamiento? Mi tratamiento, vamos a decir, lo estoy costeando yo. Entre mi familia y yo somos los que estamos costeando esto porque contacto con la ANDE, con decirte que hasta hoy en día ni siquiera un buen día he recibido una llamada de ellos. El respaldo sí de los colegas, el respaldo sí del cuerpo de bomberos, porque a través del presidente Rafael Valdés hicimos los contactos con diferentes sectores para poder realizar lo que serían futuros análisis, porque el 22 de enero tenemos que volver a hacer la prueba para ver cuál es la situación, si se mantiene, si baja o si es que, si se mantiene, ¿por qué se mantiene? Si sube, el porcentaje es difícil que suba, pero esto sí o sí se queda ahí. Entonces, determinar si es que hay algo mal que yo estoy haciendo. Claro. Entonces, porque acá lo único que resta hasta ahora es bajar ese índice, pero un proceso que va prácticamente desde el 14 hasta hoy en día, desde ese día del incendio, seguir, por lo menos para tratar de disminuir toda esta situación y un cambio de vida total. Ahora, Blas, no hay ninguna duda acerca de que vos te contaminaste en ese incendio, trabajando como bombero voluntario. Yo soy bombero hace 14 años y por lo menos en todos los servicios que nosotros, por lo menos en mi foja de servicio, este es el incendio de mayor envergadura, a excepción del licuado Bolaños, a la cual yo he asistido. Pero teniendo en cuenta que solamente en este incendio fue donde pudimos tener nosotros mayor exposición a este producto, que por lo menos cerca de las 5 de la tarde, cerca de las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, yo había escuchado que gente de la ANDE había manifestado de que no existía el producto en los transformadores que estaban en el sitio. Y ahora es otra cosa lo que por lo menos lo que pasó. ¿Y vos no estás pensando en demandarle a la ANDE o al Estado? Porque en un país serio esto, obviamente el Estado se hace cargo, porque vos fuiste víctima de, digamos, lo que ocurrió en un accidente en una institución pública, una empresa pública, y vos estabas trabajando como bombero voluntario, encima lo estabas haciendo gratis, digo. Mira, ya me plantearon de diferentes esto. Mi prioridad hoy es bajar de peso. Mi prioridad hoy es mi salud, ¿verdad? Se tenga el respaldo o no tenga el respaldo de la ANDE, eso
Yo me fijé una meta y tengo que hacer eso, porque en el tiempo, lo que puede llegar a una demanda civil contra la ANDE, eso puede durar años. Sí, claro. Y yo puedo estar peleando, gastando en esto. Claro. O y sea, vos te vas a concentrar yo me concentro directamente en lo mío. en reducir el peso. Bajar el peso y que me digan en los próximos análisis, porque me tengo que hacer el 22 de enero, luego me tengo que volver a hacer en junio, luego me tengo que volver a hacer en diciembre. Por lo menos son 2 o 3 años que me tengo que realizar los análisis. Con que a mí me diga que la ANDE se va a hacer responsable, por lo menos, yo no estoy buscando nada económico, decir, claro. sabes que voy a aprovechar este momento. Que se y me hagan voy a cargo de forrar. los gastos de los Con que me análisis. digan, con eso ya es suficiente, porque yo tengo que seguir trabajando, como yo desde ese día hasta hoy en día yo continúo trabajando. Claro. Porque Viví tu salario como cronista. Como todo. Claro. Nadie te regala nada. Agradecer sí a la gente, a muchas personas que contactaron conmigo. Gente nutricionistas, gente que tenía gimnasio, que podía ir a acercarme a los gimnasios a utilizar los equipos, todo de manera gratuita por el hecho de haber sido bombero justamente por ese lado. Ya. Y entonces lo que resta es esto. Blas, para cerrar, ¿seguís siendo bombero voluntario? Y lo seguiré haciendo. Mira, qué bien. Gracias, Blas. Dale, señor. Hacemos una brevísima pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, yo sé que Adrián Cativelli se moría de ganas por hablar de este tema del fútbol, pero bueno, No entiendo nada, pero lo que sí, en términos de, digamos, política internacional, me parece que en algún momento el gobierno paraguayo y la justicia subestimaron un poco el caso. Porque acá no era el último fiscal del último condado del último estado de la Unión el que acusaba. Era la fiscal general de los Estados Unidos. Y es alta política criminal el tema Naput y el tema Leos. Entonces, yo que el juez y que el gobierno pienso muy bien qué es lo que voy a hacer antes de decidir sobre la extradición del señor Nicolás Leos. Porque el tratado de extradición no menciona la edad como un atenuante o un factor para rechazarla. Hay que pensar muy bien porque puede afectar eventualmente las relaciones bilaterales también. Importante eso. Sí. Yo creo que dentro de todo, Luis, es un punto para la gente y para nosotros que hacemos periodismo deportivo, un punto de análisis más allá de lo que tenemos que hacer como cobertura periodística, de lo que está ocurriendo, y de tener una postura y de sentarnos a conversar de esto, pero tendríamos que reformularnos ciertas cosas también. La gente a quien escucha, a quien lee y a quien ve, porque la gente finalmente tiene la decisión, la gente ya no es estúpida. Claro. No es que lo que yo le diga la gente va a ir a hacer. Y cuidarnos del populismo también, y a partir de ahí el periodismo deportivo se debe reformular un montón de cosas, un montón de cuestiones. Debe comenzar a ser profesional, porque estamos con muchos problemas, Luis, y hay una nueva camada que intenta ganarse su espacio y que lo va a hacer porque es una cuestión cronológica, esto va a tener que terminar, así como yo hoy soy joven, el día de mañana tendré mi edad y me tendré que retirar y esto va a ir cambiando. Y sobre todo una gran oportunidad para aquellos idealistas del periodismo deportivo que queremos venir a hablar de fútbol, analizar, tener pasiones, pero tener compromiso con nosotros mismos y con la información y con lo que queremos hacer, sin debernos también a tener que cuidar nuestro auspicio, a tener que cuidar esto, a tener que cuidar lo otro. Y es momento de dejar de tener miedo también. Las cosas como son, hay que ser claros. Y también es un momento para que el periodista deportivo deje un poco de lado el creer que la gente es dueño de uno. Yo no sé quién le hizo creer a muchas personas que la gente es dueña del periodista, del periodismo y de la verdad. Que la gente tiene que decir, che, pelotudo, ¿por qué no hablas de tal cosa? Y vos vas a decir, yo sí hablo. No, el que te trata como pelotudo, no, pelotudo, no quiero hablar. Y punto. Yo opino esto y lo otro. El periodista deportivo se tiene que hacer respetar también. Sobre todo aquel que está ahí en las gradas, que está abajo. Ese que tiene el walkie en la mano. Desde la cabina muchas veces uno está resguardado. Pero el que tiene el walkie en la mano, el que está en la cancha, los colegas cronistas, le digo que se hagan respetar también. Bueno, pero eso, pero convengamos que eso... Pero las crisis ayudan. No, sí, ya sé, pero digo, pero lo que pasa es que, a ver, son dos escenarios distintos, ¿no? Uno es sobre el tema de la investigación, si hay o no investigación desde la prensa sobre estos casos,
que esto no es solamente en Paraguay, esto pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que el 90% de la prensa, del periodismo deportivo, está concentrado en la información sobre los eventos deportivos, porque eso es lo que demanda la mayoría de los lectores. O sea, cuando entran los lectores a la página, que es famoso que agarraban el diario y lo empezaban por atrás, ¿verdad? No empezaban para ver si había una investigación de corrupción, empezaban para ver si ganó Olimpia, si perdió Cerro, si el jugador tal. Y los programas deportivos, la mayor parte de esa información tiene que ver con eso, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Ahora, lo otro es si, digamos, algún tipo de vínculo con los dueños, con los presidentes de los clubes, etcétera, impidió que se investigaran algunas cosas. Eso no pasa también solamente con el periodismo deportivo. No, pasa en todo. Pasa también en política, ¿verdad? Que pasa en religión. Pasa en religión. Que se van no solamente en nuestro país, ¿verdad? Lo que quieren los obispos, porque si el obispo se enoja, no me va a dar más información. Quiero dar un ejemplo bien, digamos, personal. Cuando me asignaron para cubrir lo del Papa, muchísimos se escandalizaban porque yo no soy católico, o sea, no profeso la fe católica. Como si para hacer periodismo vos necesitaras, o sea, vos te vas a hacer una cobertura periodística, no una propaganda religiosa. El periodista deportivo hace periodismo. Exacto. Obviamente va a contar, ganó Cerro, ganó Olimpia, jugó bien fulano, jugó mal fulano, pero si tiene la información de que el presidente del club le pagó a un árbitro, esa es una información de lujo que no puede dejar de publicar. puede desperdiciar. Y no creo que la vaya a desperdiciar tampoco, ¿verdad? Muchas veces no. Muchas veces no, pero hay forma de informar. Yo tenía que decir esto también porque es parte de un desahogo dentro de una semana que fue pesada. Esta es una semana que es pesada porque uno va a la cancha, porque le gusta ir a la cancha a ver fútbol. Ahí te gritan. Y la gente te dice de todo. Bueno, pero eso la gente te dice de todo, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, los jugadores de Olimpia recibieron a integrantes de la barra del Olimpia que se fueron a darle el apoyo. Que para mí está muy mal. Es seguir dándole entidad a las personas que después son los que le esperan, los que aprietan, los que piden colaboración, los que impiden que ellos salgan del vestuario cuando termina el partido. Porque está mal también, ¿verdad? Para mí está mal eso y lo tengo que decir muchas veces, a la gente no le cae bien, pero hay que decirlo, porque en realidad no me calienta si la gente se enoja conmigo. Bueno, y para cerrar esto hay que decir, es muy saludable lo que está pasando con este tema de la FIFA, porque lo que decía Javier, rompe esa sensación de impunidad que tienen ciertos sectores políticos, económicos. Esto era lo mismo que se celebraba cuando uno veía en Estados Unidos las imágenes de estos directivos de Enron, que era una de las empresas más grandes del mundo, que tenía un poder económico increíble. Uno solo de ellos tenía más plata que la que tiene todo el país en sus reservas internacionales. Y sin embargo, esos tipos, cuando se les pescó el fraude, terminaron esposados y metidos a una patrullera policial como cualquier otro ciudadano de ese país que infrinja la ley. Ahí es en donde se convierte eso en una imagen de lo que es la majestad de la justicia y ahí funciona la democracia. Así que es muy saludable que gente con todo el poder de lo que está en la FIFA terminen procesados. Y repito lo que decía, si Blatter termina con un traje a rayas porque es culpable, sería una postal fantástica. Sería una delicia. Voy a encuadrar y voy a tener mi pieza. Sí. La verdad, ¿qué haces, Joseph? Qué gusto. Señores, te queda bien. No sos el niño de pijamas rayas, pero... Te queda lindo. Y pueden estar los otros dos también, ¿verdad? Señores, hasta acá llegamos. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.